Volvemos con otro programa de la serie Perspectivas. El libro de Daniel es uno de los más fascinantes de la Biblia. Retrata la impresionante historia del exilio experimentado por los judíos en la época en que estaban dominados por Babilonia y también en la época de su dominación por el imperio medo-persa. El libro hace mucho hincapié en cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia. Sus profecías contenidas en el libro de Daniel siguen siendo objeto de estudio en profundidad para muchas personas hoy en día. Hablemos ahora de este tema del libro de Daniel con un experto. Nuestro invitado es el teólogo Jacques Ducan. Es profesor emérito de exégesis hebrea y del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día y director del Instituto de Estudios Judeo-Cristianos en la Universidad Andrews de Estados Unidos. El doctor Ducan forma parte del profesorado de Andrews desde 1984 y también es editor general de un borrador del Comentario Bíblico Internacional Adventista del Séptimo Día. Además de sus numerosos artículos y reseñas publicados, Ducan ha escrito más de 20 libros, algunos de los cuales han sido traducidos a varios idiomas. En su opinión, doctor Ducan, y en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles son los mensajes clave o más importantes del libro de Daniel? Esta es siempre una pregunta difícil. Cuando se trata de un libro tan rico y también complejo como el libro de Daniel, pero creo que podemos decir que he identificado al menos 7, pero sin duda hay más, pero digamos 7 mensajes clave importantes en el libro de Daniel. Y voy a presentarles esto sabiendo que hay más de lo que he dicho, pero esto es algo que he descubierto y quiero compartirlo con ustedes. En primer lugar, por supuesto, el libro de Daniel es un libro espiritual. Esta es la primera observación en la que se lee el libro. Eso significa que es un libro que viene de otro lugar, de un Dios que es un Dios de vida, un Dios espiritual, también, por supuesto, un Dios al que oramos. Es decir, el libro de Daniel es un libro de oración. No es solo un libro donde vemos animales extraños e historias extraordinarias, pero también es, en primer lugar, un libro espiritual, un libro que lees y te edifica. Tienes 7 oraciones en el libro de Daniel. Te dice cómo la gente, cómo este libro también se ocupa de la vida espiritual, 7 oraciones. Y cada oración tiene algo especial que trae un aspecto de la vida espiritual. Tienes oraciones, por supuesto, tienes oraciones allí. Estas oraciones no están ahí solo para hacernos sentir mejor. Quiero decir, a veces las oraciones están ahí porque están en una situación, por ejemplo, esta es la primera oración que escuchamos de Daniel cuando su vida está amenazada y la vida de sus compañeros está amenazada. Él va a morir. Así que inmediatamente organizan un momento de oración y él mismo ora porque sabe que de lo contrario el rey va a matarlo. Así que este es un asunto de vida o muerte, de vida y muerte, el libro de la oración allí. Pero también tienes oraciones que son cuando Daniel no sabe, no entiende algo, está en la oscuridad, quiere entender. Así que le pidió a Dios luz para entender mejor. La palabra entender, lo repetiré más adelante, es una palabra clave en el libro de Daniel, varias veces utilizada. Una de las palabras que más se repite, la palabra Habim, bin. Así que él quiere entender y la oración le ayuda a entender. Y también tienes oraciones de las que estoy hablando, son oraciones que realmente dependen de las situaciones. Pero también tienes oraciones que Daniel
no tiene, dependiendo de las circunstancias o en la ocasión, oportunidad, porque Él ha organizado también su vida. Ora 3 veces al día con la ventana abierta y ora al Dios de la esperanza, también al Dios personal. Y así tienes también estas oraciones que se ponen en el momento específico organizado en su tiempo. Así que un libro espiritual. Así que eso diría en primer lugar un libro espiritual. Compañías, vida espiritual o vida diaria también. Es un hermoso libro también. Eso es algo que no tenemos, no siempre somos conscientes. La belleza de la poesía de Daniel. Ya todo el libro está construido de tal manera que se puede ver que cada palabra, cada tema se pone en su propio lugar y hay lo que llamamos una estructura quiástica, la estructura que es realmente muy simétrica. Y en el medio tenemos el mensaje principal. Quiero decir, la estructura se parece a un mineral, como un candelabro. Ya sabes, tienes 7 secciones. Es un texto hermoso. Así que ya la idea general, la imagen general del libro de Daniel es hermosa. Pero incluso cuando tú, y luego también cuando vayas y leas el libro de Daniel, verás que hay poemas. Daniel es un poeta, no es solo un profeta. También es alguien sensible a la belleza de la música. Es decir, hay música en el libro de Daniel. De hecho, el capítulo 3 habla de música. Así que Daniel no es solo alguien que nos está gritando y obligando, queriendo que nos arrepintamos. También existe esta preocupación por la belleza. Él es el Dios de la creación. ¿Sabes? Dios, la Biblia, el libro de Daniel, cada capítulo de Daniel tiene una alusión a la creación. Desde el capítulo 1 hasta el 12 alude a la creación. Y tienes incluso ya desde el capítulo 1, inmediatamente se está refiriendo al Dios de la creación. Cuando está a punto de comer, se refiere al Dios cita el texto de la creación. Así que se refiere al Creador. Y cuando se tiene en mente al Creador, por supuesto, la belleza forma parte del mensaje. Así que es un libro hermoso. Las profecías vemos que están muy, muy bien presentadas. No son solo un mensaje poderoso, sino también un mensaje hermoso. Así que la belleza del libro, el libro de Daniel, es un libro hermoso. Así que la importancia de la belleza también forma parte del mensaje. Y es lo que he descubierto. A veces el mensaje profundo, el mensaje significativo, el mensaje poderoso, los obtienes cuando eres sensible a la belleza, a la forma. En otras palabras, la forma, la belleza es una forma de llevarnos a lo profundo del mensaje. El significado del mensaje a veces está relacionado con la belleza, con la forma. Así que como Daniel es un poeta y también un profeta, el libro es también un mensaje sobre la importancia de la belleza y nos hace conscientes del valor del arte en ella. También es un libro intelectual. ¿Qué significa intelectual? La palabra intelectual parece que nos lleva lejos, pero no es cierto. Como he indicado, una de las palabras clave importantes del libro es la palabra bin, comprender. Él quiere entender, usa su mente. No es solo una persona espiritual o alguien que solo se ocupa de la belleza de sus emociones. Él está preocupado por entender. Y a veces Daniel no entiende. Él dice eso. Esto es algo que a veces pasamos por alto. Cuando lees el libro de Daniel, pensamos que entenderemos y esto es todo sobre la revelación. Y Daniel debería entenderlo todo. Pero no Daniel, al final del capítulo 8, esta maravillosa, extraordinaria profecía, él dice, yo no entiendo. Sigo en hebreo, ein mevin, sigo sin entender. Y en el siguiente capítulo entonces entiende. Ora y entonces empieza a entender. Y es importante darse cuenta de que él tiene este esfuerzo de comprensión. Así que un mensaje que estamos aprendiendo es que tienes que hacer un esfuerzo para entender.
Si quieres, en realidad este es el problema, que esto es algo, el mensaje importante. Las personas que piensan que entienden a Daniel y tienen todo, entendieron todo, no entenderán el libro de Daniel. Para entender el libro de Daniel tienes que ir a este texto siendo consciente de que no entiendes. Solo la persona que no entiende entenderá. Y ese es el mensaje, un mensaje de humildad y que necesitamos entender como personas que predican sobre el libro de Daniel. Sé humilde, sé consciente de que hay muchas cosas allí y de hecho que no entiendes. Y luego, ya sabes, a través de este proceso. Y es interesante que una vez que Daniel dijo, no entiendo, el siguiente verso en el capítulo 9, él comienza a entender. Qué maravilloso mensaje aquí, justo aquí. Así que el mensaje sobre, ya sabes, un libro que también desafía nuestra mente y nos dice que orar no es suficiente. Nuestra buena voluntad no es suficiente. También necesitamos, sabes, poner nuestra mente, sabes, todo nuestro ser está involucrado en este libro realmente especial sobre, sabes, la plenitud, la totalidad. Desde el mismo capítulo 1 entiendes eso porque Daniel, Daniel y sus tres amigos son gente muy espiritual, gente que alaba, gente que también, sabes, sirve a Dios. Ellos no comen como los otros. Sabes, ellos quieren ser santos, pero también tienes gente que es sabia, que entiende. Por lo tanto, y la gente está sana, ¿verdad? Así que tienes esta filosofía de plenitud que es parte del mensaje bíblico que está en el libro de Daniel. Bueno, un libro humano. Yo digo que es un libro humano. ¿Qué significa? En este libro no tienes solo, sabes, un énfasis, cierto, un mensaje sobre la importancia de ser santo, de ser diferente. Tenemos eso. Daniel, por ejemplo, desde el primer capítulo, no quiere comer con los demás como los demás, ni beber como los demás. Quiere estar separado, pero al mismo tiempo, ahí mismo, uno lee el texto y en uno de los versos que oyes, descubres que, sabes, el hombre del caldeo, sabes, este hombre que es realmente el jefe de los guardias, él dice allí que él comenzó, sabes, había algo en su corazón, así que tenía algo de amor por Daniel. El texto dice que lo respeta, él es, él tiene, él lo estima, ¿sabes? Así que el texto nos dice, si puedo leer el texto aquí por un minuto, es un texto importante en el capítulo 1, aquí mismo. Y dice allí, y ahora Dios había traído a Daniel al favor y buena voluntad del jefe de los eunucos. Así que este hombre, Daniel, que es un hombre santo, separado, tiene una buena relación incluso con su enemigo. Así que lo que estamos aprendiendo aquí desde el principio es que Daniel no es solo una persona santa, también es una persona humana, alguien que se relaciona con la gente, que ama a la gente, que también es amado. Y esta es una lección que estamos aprendiendo. No basta con ser santo, hay que ser humano. No es suficiente estar en conexión con Dios, tienes que estar en conexión con los humanos. Y eso hace que este libro sea realmente especial. Muy bien, un libro teológico, un libro sobre Dios, por supuesto. Desde el principio tenemos el nombre de Dios y tenemos muchos nombres en el libro para Dios allí. Tenemos al Dios Elohim, que es el Dios todopoderoso, el Dios de la creación, pero también un Dios que está presente cerca del hombre, el Dios Adonai. En la oración que hace en el capítulo 9, que es la séptima oración, la palabra Adonai se utiliza solo aquí, en este capítulo. Habla de mi Señor y esto se repite 7 veces. Así que
Y esto puedes ver, este Dios no es solo el Dios que revela al Dios del cielo, sino que también es el Dios que se acerca a los humanos, que les habla, les revela. Esto es lo que hace realmente diferente al Dios de los hebreos, del libro de Daniel, del Dios de los caldeos. El Dios de los caldeos era solo el Dios del cielo, pero el Dios del libro de Daniel sigue siendo el Dios del cielo. Dios que es Dios trascendente, Dios poderoso, Dios sabio, pero también es el Dios que desciende, que habla a los humanos, que está en relación con ellos y que los ama. ¿Ves? Así que es teológico, es un libro que habla de Dios también, que revela cosas sobre Dios. El Dios de la historia, por cierto, el Dios que controla los acontecimientos, ya sabes, que guía los acontecimientos. Luego los lleva hasta el final de los mismos, quien revela al profeta, ya sabes, el final de los mismos. Así que este es un Dios sobre Dios también, no solo sobre los hombres que acabo de indicar antes, sino también un Dios sobre... Y luego, ya sabes, para concluir y dar el séptimo punto, séptimo mensaje, es un libro profético, ¿verdad? Bueno, quiero decir, se podría entender eso porque, ¿qué era lo profético? Profético, eso no significa solo, ya sabes, predecir el futuro. Profético significa que hay una relación especial entre los humanos y Dios habla a los humanos a través de un profeta. El profeta es el que habla, el traductor, esa es la palabra para profeta en hebreo, es el que traduce. Cuando tú traduzcas para mí, es decir, más adelante en Brasil, tú serás mi profeta en ese sentido. Ves que es así. Así que el profeta traduce la palabra de Dios al pueblo. Y así el libro de Daniel es un libro profético, es un libro que habla de Dios y habla de Dios y desvela, ya sabes, no su voluntad, y también a lo largo del camino revela el futuro que sería el siguiente, por ejemplo, podemos ver en el capítulo 1, sabes, unos pocos, es Daniel está orando y hay una promesa que está implícita allí que solo por ser fiel, que sabes, va a ser sabio y el milagro sucede. Y ya sabes, en el futuro se lleva a cabo y ya sabes, de acuerdo con la palabra de la promesa. Y luego más tarde tienes profecías incluso en la vida de los reyes, reyes paganos, sabes, Nabucodonosor recibe una profecía para, sabes, 7 años estarás en esa condición y una condición especial. Y esto, sabes, en 7 años esto es lo que sucede. Y luego tenemos profecías del futuro lejano, ¿verdad? Incluso tienes profecías que, quiero decir, cuando llegamos a la última profecía, que es la más larga en el capítulo 11, tienes una profecía muy larga que toma, que revela lo que yo llamaría el gran conflicto, toda la historia de la salvación desde el tiempo de, yo diría desde el tiempo de los reyes persas, es decir, desde el tiempo de Daniel. ¿Sabes? Lees Daniel 11. Desde el principio, él habla de los persas y luego de Grecia, y luego va y describe, usted sabe, los acontecimientos del futuro, futuro lejano, hasta el tiempo del fin, hasta el fin. Así que este es un libro que realmente es sobre el futuro, sobre el fin. En realidad, la palabra fin es la palabra que más se utiliza en el libro de Daniel que en el resto de la Biblia. Está cerca de 40 veces la palabra fin en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. De las 40 veces, casi la mitad están en el libro de Daniel. Es un libro pequeño, 2 capítulos. Uno tiene la mitad de las palabras, casi la mitad de las palabras fin que se utilizan en Daniel, y la otra mitad en todo el Antiguo Testamento. Así que te dice el hecho, y luego el hecho está en el final. Y también cuando lees las profecías, él está hablando, cuando tomas el capítulo 2, tenemos una profecía sobre los reinos que vienen desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin.
Y en el capítulo 7, lo mismo. Cuando leas esta profecía, verás que el tiempo que se da, el espacio que se dedica al tiempo del fin, es mucho más largo que los otros. Así que este es un texto, Daniel, sobre el tiempo del fin. Si usted me pregunta realmente cuál es el tema más importante del libro de Daniel, diré simplemente el fin. Eso es lo más importante. Si quieres decir algo. ¿Qué es lo más interesante de este libro bíblico para usted en pocas palabras? Por supuesto, es una pregunta muy importante. Yo diría dos cosas aquí. La primera lección importante que aprendí del libro de Daniel es una lección sobre la vida, la existencia. Lo que realmente me llama la atención en el libro de Daniel es la tensión, una tensión entre la sabiduría y la apocalíptica. Y en realidad, esta es la primera observación que haces cuando lees el libro de Daniel. Tienes todo un conjunto. La mitad del libro de Daniel es sobre Daniel, por cierto, es llamado el hombre sabio. ¿Qué significa eso? Un hombre sabio, se usa la palabra kyokma, una palabra clave. Y por cierto, el libro de Daniel no es, como lo hubiéramos esperado, entre los libros proféticos. No es un libro solo sobre la profecía, está entre la sabiduría en conexión con Proverbios, en conexión con Eclesiastés. Por cierto, uno de los libros de la Biblia que es el más cercano, a veces no nos damos cuenta de eso, pero yo lo he descubierto. Tal vez el libro en la Biblia que es el más cercano al libro de Daniel es el Eclesiastés, el libro de Cogelet. La gente no leemos el libro del Eclesiastés. Eso es un error porque entenderíamos mejor. Así que haces hincapié en cómo nos relacionamos con la gente. Ya he indicado que cómo vivimos nuestra relación con el mundo, cómo vivimos nuestra vida cotidiana, la vida ética. Daniel es una persona ética, no miente, es alguien que se preocupa por la santidad, una vida de salud, una vida de ser kadosh, en hebreo, de sacralidad, de estar cerca de Dios, de vida espiritual, pero también es una vida de relación con Dios. Así que eso sería, y luego tienes el otro. Así que la tensión entre ese aspecto de estar en relación con el mundo, relación con la vida, ser sabio, indiqué la preocupación de usar nuestra mente, de tener un cuerpo sano. Y también añadiría, incluso hay humor en el libro de Daniel. La gente no se da cuenta. Hay mucha sonrisa en el libro de Daniel. Así que realmente, como he indicado, es un libro humano. Pero también es un libro sobre la apocalíptica, sobre el fin, sobre el futuro, sobre el reino de Dios, sobre la esperanza. Y eso sería, yo diría, si realmente quiero decirte lo que creo que es la lección más importante, es esta tensión entre la sabiduría y la apocalíptica sobre el reino de Dios en el cielo y el reino de Dios en nuestro corazón. Y si no tenemos el reino de Dios en nuestro corazón, si no vivimos de acuerdo a los ideales de la ética, de la ley de Dios, la relación con Dios, la relación con los humanos, estar realmente en conexión con nuestro tiempo, entonces nos perdemos la apocalíptica. Entonces nos perdemos realmente la revelación de Dios. Y esta es la razón por la que a veces se hace más hincapié en uno más que en el otro. Pero mientras realmente el libro de Daniel nos está diciendo que unamos las dos, ¿verdad? La apocalíptica no es suficiente. A veces he visto algunas personas que tienen una obsesión apocalíptico, y estas personas muy a menudo tienen un problema en su propia vida, en toda su familia, tienen incluso algún problema ético.
O tienes gente que quiere ser muy ética. Hablan de justicia social y enfatizan la importancia del sábado y se pierden lo apocalíptico, la revelación de Dios, el futuro. Así que si hay un mensaje importante de la Biblia, del libro de Daniel, en ese sentido, el libro de Daniel es la Biblia en microcosmos. Es que la vida presente, la existencia en nuestra carne y apocalíptica, nuestro sueño del reino de Dios, la revelación futura tienen que venir juntos. Y por cierto, este es nuestro, si lo piensas bien, el nombre que nos hace nuestra identidad, adventistas del séptimo día. Transmite el mensaje de Daniel, porque séptimo día es una vida que nos conecta con el tiempo, la historia, el sábado, la justicia social, la equidad, el amor mutuo. Pero luego tienes adventista en el reino de Dios en el futuro. Y hoy, por cierto, como iglesia entendemos que el mensaje adventista apocalíptico debe ir acompañado con la ética y vida coherente, vida humana, vida de sabiduría. El día que comprendamos esta tensión, la llevaremos a cabo, habremos cumplido nuestro destino como mensajeros de Dios. Esto es lo que tengo que responder a su pregunta. Profesor Jacques Ducan, muchas gracias por este primer programa aquí, dando una visión general muy interesante del libro de Daniel, una verdadera lección en el concepto detrás del libro de Daniel. Vamos a tener un segundo programa en el que vamos a hablar un poco más de algunos aspectos, principalmente de contenido profético. Muchas gracias por seguir aquí la serie Perspectivas y hasta la próxima.